Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 28 de junio en que celebramos la memoria del Inmaculado Corazón de María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta memoria, que es una memoria optativa, es decir, que cada sacerdote tiene la potestad de decidir si la celebra o no. Por eso en la misa podría darse el caso que leamos otras lecturas, la lectura propia de este sábado de la semana 12 del tiempo ordinario. Pero aquí en la lección divina hacemos con las lecturas de esta memoria del Inmaculado Corazón de María. En la primera lectura leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 9 al 11. La estirpe de los justos será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Cuantos los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Podemos iniciar la lección divina de hoy haciendo una reflexión que nos permita poner en oración en este día del Inmaculado Corazón de María cuánto se parecen las palabras que acabamos de leer del profeta Isaías con las palabras de esa alabanza que hace nuestra Madre Santísima el día en que llega a la casa de Isabel. Estoy hablando del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Mi alma se llena de júbilo. Cuando hemos leído las palabras de Isaías, vemos mucha similitud con eso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en ese momento lo que nos cuenta el Evangelio de San Lucas es que María saludó, entró a la casa de Isabel y saludó. Isabel se llenó del Espíritu Santo y comenzó a clamar, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y una vez que termina ese saludo de Isabel, de donde acá que la madre de mi Señor venga a visitarme, María también llena del Espíritu Santo, llena con su corazón de la gracia y la alegría del Señor, comienza ese Magnificat, ese himno de alabanza. ¿Y qué es lo que expresa en esa alabanza? Lo que hay en su corazón. Fíjate que es una alabanza que sale en ese momento. Y es decir, que lo que manifiesta es lo que hay en ese corazón de María. Pero resulta que cuando vemos las palabras que dice, encontramos que están llenas de la Sagrada Escritura. Y entonces la primera meditación que podemos hacer es darnos cuenta cómo ese Inmaculado Corazón de María está lleno de la palabra de Dios. Ella, que ha concebido en su seno al Verbo de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuándo lo ha concebido? Cuando ya su corazón estaba lleno de la palabra de Dios. Cuando había recibido tanto esa palabra de Dios que cuando fluye esa acción de gracias, esa alabanza, las palabras de la Escritura salen de su boca y se hacen suyas. Se hacen suyas porque las expresa en su modo, porque las expresa lógicamente colocándolas en medio de las palabras que son propias de ella. Qué bonito es esto, ¿por qué? Porque es la misma cosa que sucede si nosotros participamos bien de la Santa Misa.
La Santa Misa está conformada justamente por la lectura de la palabra de Dios para llenarnos de la palabra de Dios y después pasamos a la liturgia eucarística. ¿Para qué? Para recibir, para alimentarnos del mismo verbo de Dios hecho carne. Entonces podemos hacer la analogía con nuestra Madre Santísima. ¿Cómo hago para recibir bien a Jesús? ¿Cómo hago para recibirlo bien en la Eucaristía? Como hizo María para recibir bien ese embarazo, es decir, llenándonos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios forme parte substancial de nuestra vida, que la tengamos permanentemente en nuestra mente y en nuestro corazón y lógicamente que la podamos sacar a través de nuestra boca hacia los demás. Segunda reflexión que podemos hacer, fíjate cómo inicia esta lectura del libro del profeta Isaías: la estirpe de los justos será célebre entre las naciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios sobre la estirpe, es decir, los descendientes de quién, de los justos, será célebre. Bueno, no hay nadie más célebre que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo, que es estirpe de la Virgen María. Por tanto, estas palabras adquieren un significado muy profundo referidas a ella, a María Santísima. ¿Por qué? Porque su estirpe es célebre, porque su estirpe es conocida entre todas las naciones, su vástago entre los pueblos. Cuantos los vean, reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. De nuevo, cuantos ven a Jesús, reconocen que son esa estirpe que ha bendecido el Señor y lo ha bendecido. ¿Por qué? Porque viene de aquellos justos. Porque viene de aquellos justos. Fíjate cómo esto nos lleva a meditar todavía más profundo. ¿Qué es lo más importante que puede darle un padre a sus hijos, una madre a sus hijos? Le puede dar muchísimas cosas buenas. Les tiene que dar a Dios, sí, por supuesto. Les tiene que dar una educación, les tiene que dar tantas y tantas cosas. Pero a veces nos olvidamos que lo más importante que un padre, una madre tienen que darle a sus hijos es su santidad personal. No la de los hijos, la de ellos. Lo que mejor puedo hacer por mis hijos es esforzarme en llevar una vida santa. Cuando yo me preocupo de darle a mis hijos muchísimas cosas, y pueden ser todas sumamente buenas, pero resulta que no les doy una vida de santidad mi vida de santidad. Oye, yo contemplo a veces a padres, a madres que están preocupados incluso de que sus hijos, no, es que mis hijos tienen que ir a misa, mis hijos tienen que ir a la catequesis de la primera comunión, pero no viven esa vida los padres. Fíjate cómo llevan a la catequesis a los niños, pero los papás no comulgan. No, pero es que es importantísimo que haga la primera comunión. Sí, hermano mío, pero si no es para ver el ejemplo en ti, imagínate el vacío. Y esto nos lleva todavía a una reflexión más. ¿Por qué? Porque el Señor dice cómo bendice a esa estirpe de los justos, cómo la cuida, cómo va a ser reconocida. Ya hablamos de esa santidad, pero la importancia de que exista esa estirpe. Vivimos en una cultura donde los hijos no son una bendición, donde los hijos no son vistos como una bendición, y vivimos en una cultura que rechaza tan fuertemente aquello que es lo más propio de la vida. La vida, ¿qué quiere? La vida quiere multiplicarse. ¿Por qué? Porque sabe que no puede subsistir por sí misma, no puede subsistir sola. ¿Por qué? Porque se acaba. Lo más propio de la vida
es querer vivir y querer extender esa vida. Cuando un ser humano no tiene ese anhelo de propagar la existencia a través de los hijos, bueno, resulta que estamos en contra de lo más primario de la propia vida. Toda la vida, todo tipo de vida, el tipo de vida animal, la vida vegetal, ¿qué es lo que busca? Siempre busca lo mismo, la sobrevivencia. Y la sobrevivencia implica la sobrevivencia de la especie. Y continúa Isaías diciendo, me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Y aquí es donde decíamos que estas palabras suenan perfectamente en la boca de María. En la boca de aquella que tiene su corazón llena de la palabra de Dios, y por eso es que son tan semejantes a esas palabras, como decíamos ya, del Magnificat. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia». Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Lógicamente, en este día en que celebramos el Inmaculado Corazón de María, leemos esta lectura del Evangelio de San Lucas por estas últimas palabras que se nos dicen. ¿Cuáles palabras? Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. El corazón de María sabe conservar las cosas. ¿Para qué? Para meditarlas, para reflexionarlas, para profundizarlas, para darse el tiempo necesario para poder comprender, para poder entender, para poder enriquecerse verdaderamente, llenar el corazón de las cosas, llenar el corazón, guardar en el corazón las cosas, ¿para qué? Para que el Señor vaya mostrándonos con mayor luz. Fíjate qué importante es entender cómo el corazón de María ha guardado este momento, ¿para qué? Para justamente soportar aquel momento de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor. Porque vemos el paralelismo que hay entre esta escena del Evangelio y la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque el niño se pierde y es encontrado al tercer día. Por eso es que María, guardando esto en su corazón, sabe entender delante de la cruz, delante de la muerte, sin dejar de padecer todo el dolor que eso significó. Sabe mantener la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de, lógicamente, recuperar a su hijo, así como lo había recuperado a los 12 años. La angustia que vivió es una angustia enorme. Y claro, nos lo dice la Escritura de la boca de la misma María. Llenos de angustia, tu padre y yo te hemos buscado. Durante 3 días, recién al tercer día, lo volvió a encontrar.
Entonces, qué hermoso es contemplar cómo María supo guardar este momento que la preparó. ¿Y la preparó para qué? Para no perder la esperanza, para no perder la esperanza. Te recomiendo hoy día, Día de la Inmaculada Concepción, Día del Inmaculado Corazón de María, que escuches, si no la has escuchado, y si la has escuchado, que la escuches de nuevo la canción Ella Sabía, de los Padrecitos. Yo voy a dejar el link en algún momento de este video o al final, pero importantísimo porque nos ayuda a comprender, a meditar a través de la música, que siempre es tan hermoso poder hacer oración a través de la música y reflexionar profundamente justamente sobre este misterio de cómo María mantiene la esperanza de recuperar a ese hijo perdido, a ese hijo que había muerto. ¿Y dónde nace esa esperanza? Justamente en la vivencia que estamos leyendo el día de hoy. Esa experiencia del niño perdido y hallado en el templo. ¿Pero por qué? Porque supo guardar en su corazón ese momento. ¿Qué nos dice el Evangelio sobre esta escena? Que los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de Pascua. Ahí ya tienes el primer dato. ¿Por qué? Porque la crucifixión de nuestro Señor se da justamente en ese momento de Pascua. María está en Jerusalén como ha estado siempre, todos los años va a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Esta es una tradición familiar. Ellos hacen el esfuerzo todos los años para celebrar de una manera digna esta fiesta de la Pascua, que se va a convertir en la fiesta más importante en la nueva alianza, porque es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta. Esta es la única escena de la infancia del Señor que conocemos. No conocemos absolutamente nada más. Sabemos que nació en Belén, que de ahí emigraron hacia Egipto, que también pertenecía en todo caso al Imperio Romano en ese momento, y después volvieron y se estabilizaron en Nazaret. Y de ahí no conocemos más, excepto este pasaje que ocurre a los 12 años. ¿Y por qué es importante a los 12 años? Porque marca para los judíos el cambio entre la niñez y ya la adolescencia, la juventud. Ya deja de ser niño. Fueron a la fiesta y pasados aquellos días volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Claro, como ya tiene 12 años, ya no están tan encima de él, justamente por esto, porque ya ha dejado de ser un niño. Y creen que obedientemente, como lo ha hecho siempre, está en la caravana y hacen un día de camino. Lo buscan, no lo encuentran y regresan a Jerusalén. Un día de camino, un día de regreso, y lo encuentran al tercer día. Al tercer día lo encontraron en el templo y llama la atención por su inteligencia. ¿Por qué? Porque estaba haciendo preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia. ¿De su inteligencia en qué? En saber preguntar las cosas de un modo inteligente. Es cuando más mostramos nuestra inteligencia, no en las respuestas que damos, sino en sabernos plantear verdaderamente las preguntas. Y viene entonces esa recriminación de María y la respuesta de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué me andaban buscando? La pregunta va hacia esa angustia también. ¿Por qué estaban llenos de angustia? ¿Por qué me andaban buscando? ¿Por qué no sabían? ¿Por qué no sabían lo que tenían que saber? Qué importante. Qué importante, porque el Señor les hace ver, oye, esto lo tenían que saber. Si no lo saben, si no lo sabían, no es por una falla mía, es por una falla de ustedes, porque no has sabido
hacer bien la interpretación de las cosas, porque no has sabido analizar bien las cosas. Qué bonito entonces pedirle hoy día al Inmaculado Corazón de nuestra Madre Santísima que nos ayude a saber aquellas cosas que necesitamos saber para enfrentarnos a los diferentes momentos de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.